Bien, en el video anterior vimos los cálculos de parámetros longitudinales de una línea de transmisión. Calculamos tanto la resistencia como la inductancia. En una línea de transmisión, recordar que la reactancia es mucho mayor a la resistencia, ¿no? Bien, donde se pudo comprobar que la resistencia de secuencia positiva es igual a a la resistencia de secuencia negativa. Además, también se calculó la resistencia de secuencia cero. Del mismo modo, se calculó y se comprobó que la reactancia de secuencia positiva es igual a la reactancia de secuencia negativa. Y también se realizó el cálculo de la secuencia positiva. Estos valores que se obtuvieron en el cálculo, ¿no?, tuvieron como dato de inicio o dato de entrada la dimensión, ¿no?, de la torre de transmisión. También tuvimos el diámetro de los conductores, ya sea los conductores de guarda, los dos conductores de guarda. Recordar que estábamos en una línea de 500 kilovoltios, ¿ya? Tuvimos como dato de entrada los dos cables de guarda y los tres cables de fase, ¿no? En cada fase recordar que van cuatro conductores. Entonces, a partir de esos datos, ¿no?, nosotros, eh, aplicando, ¿no?, el método o el modelamiento, se pudo calcular los valores de secuencia. Y también se pudo comprobar que eh, realizándolo de forma manual y, digamos, eh, evitando algunos cálculos, ¿no?, o simplificando algunos cálculos, eh, tenemos una aproximación bastante buena con respecto al modelamiento que se hace en el estudio de anteproyecto. En el estudio de anteproyecto me parece que usan el ATPedro para modelar, eh, para modelar la línea y a partir de ello obtener los valores de secuencia, ¿no? Ahora, en este video, vamos a ver ya los valores transversales de la línea de transmisión. Eh, los valores transversales en una línea de transmisión está compuesto, ya, básicamente por una resistencia y una capacitancia. A esta resistencia, por estar en una rama en paralelo, nosotros lo llamaremos G, ¿no?, la conductancia. Y del mismo modo a esta capacitancia, por estar en paralelo, designaremos con un nombre o con una letra B, la cual se llama susceptancia. Este efecto se va a repartir eh, equitativamente en ambos extremos de la línea, ¿no? Estamos realizando un modelo de parámetros concentrados en este caso. Entonces, este sería el modelo real de la línea de transmisión. Pero, ¿qué ocurre con la conductancia? ¿Ya? Esta resistencia o este efecto está relacionado básicamente con las pérdidas por efecto corona, algunas corrientes de fuga que se presentan por el aislamiento. Y como se sabe, tanto las corrientes de fuga del aislamiento como el efecto corona están ligados a, digamos, a efectos externos o agentes externos a la línea de transmisión, ¿no? En el caso del efecto corona, está íntimamente ligado con la situación climática que puede existir o la condición del tiempo en esa zona, ¿no?, donde se encuentra instalada la línea de transmisión. Entonces, si nosotros tenemos eh, un tiempo atmosférico con mucha humedad, con lloviznas, no, todo esto va a incrementar las pérdidas por efecto corona. Y si tenemos cadena de aisladores bastante contaminados, con polución o inclusive deteriorados, podemos presentar una corriente de fuga mayor a comparación de un aislador que esté en en un buen estado, ¿no? Entonces, y
teniendo en consideración que estas pérdidas con respecto a las pérdidas que se puedan presentar, o mejor dicho, con esta resistencia R, pero esta resistencia G, ya este efecto de la conductancia con respecto a la susceptancia es muy, muy, muy pequeño. ¿Ya? Entonces, en la mayoría de literaturas se desprecian. Y para el cálculo de, de los parámetros de secuencia también se van a despreciar. Además que estos valores, al ser agentes externos, no se puede modelar. No existe un modelo de tiempo atmosférico, de la cadena de aisladores, ¿no? No se puede tener ese cálculo mm, para poder cal- hallar este valor de G. Entonces, para, para este modelo, nosotros solamente vamos a considerar a la conductancia, o sea, el aporte capacitivo de la línea de transmisión, ¿no? Como es es el modelo que podemos ver en la mayoría de libros de sistemas de potencia, ¿no? Bien, en este video vamos a calcular este parámetro B. Del mismo modo que el video anterior, nosotros vamos a empezar, ¿no? Con parámetros de, de conductores de fase, conductores de guarda, y los dos conductores de guarda y dimensiones de la torre de transmisión, ¿no? Ahí está, vamos a explicar un poco más rápido ya porque en el video anterior se detalló algo. Y en este video vamos a hacerlo un poquito más rápido. ¿Sí? Ya. Bien, entonces, para el conductor de fase, en este caso estamos usando un NACAR 800.000 Circular 1000. Tenemos como datos la resistencia por unidad de kilómetro, a la resistencia a 60 Hz. Además tenemos el radio medio geométrico y tenemos el diámetro real del conductor. ¿Ya? Adicional a ello, en el cable de guarda tenemos también los mismos datos, la resistencia por unidad de kilómetro a 60 Hz. Tenemos el radio medio geométrico del conductor, el diámetro del conductor. Este sería el radio real del conductor. Entonces, vamos a, vamos a desplazar la imagen hacia abajo, la página, perdón. Entonces, entonces vamos a... Bueno, aquí también adicionalmente tenemos los datos del OPGB doble, ¿no? Su radio medio geométrico, acá su resistencia, perdón. Y acá tenemos el radio real, ya. Y aquí también tenemos el diámetro real, ¿no? Recordar, ¿no? Que el radio medio geométrico de un conductor es un radio ficticio, ¿no? Que básicamente se calcula mediante la fórmula del 0.7788, si no me equivoco, multiplicado por el radio real del conductor. ¿Ya? Ese, ese radio equivalente siempre va a ser menor, ya debido a que estos conductores, como son de hilos trenzados, ya, su radio real, ¿cuál sería? Sería este, el externo. Pero debido al efecto pues, de la corriente, ¿no? Y a otras consideraciones, vamos a tener en cuenta solo un radio equivalente, ¿no? Que va a ser mucho menor, ¿no? Si hacemos una comparación, bueno, en el dibujo no se puede, no, bueno, no lo grafiqué correctamente, pero podemos corregir, ¿ya? Este sería el radio medio geométrico del conductor. Ahora, continuando con los cálculos, ya vamos a, continuando con los cálculos, vamos a proseguir, ya, vamos a proseguir con
el cálculo del radio equivalente de los cuatro conductores. ¿Ya? Recordad que en esta parte ya vamos a dejar de usar el radio medio geométrico equivalente y vamos a trabajar con el radio real o el diámetro real del conductor. En los cálculos de inductancia, ya vamos a usar ahí, bueno, el radio medio geométrico, ¿no? O el radio equivalente. Pero en el caso de la conductancia, nosotros vamos a, perdón, de la susceptancia, vamos a calcular con el radio real, ¿ya? O sea, el radio real, ¿no? El radio real. Ahora, el cálculo de radio equivalente, de igual modo, para cuatro conductores, recordar que estamos en una línea de 500 kilovoltios. Entonces, eh, esta línea de transmisión básicamente tiene cuatro conductores en cada fase. Bueno, aquí está dibujado. Esto es para mitigar, uno que me ayuda a disminuir la reactancia inductiva de la línea y también me ayuda a disminuir, digamos, el gradiente, ¿no? El campo eléctrico en esa zona. Y de esa manera también se disminuye el, el efecto corona, ¿no? O sea, baja el corona. Entonces, eh, ah, ya bien. Y para este caso, del mismo modo, vamos a calcular el radio equivalente que viene impuesta por esta forma. La distancia que hay entre cada conductor de la misma fase, en este caso el D, la distancia D, que viene a ser 0,4 metros. ¿Ya? Eh, ujú. Este valor de 1,9 es una constante. eh, Todo este valor de aquí es prácticamente el radio real del conductor de fase. Ajá. Este es el radio real del conductor de fase. Y bueno, ya pues tenemos digamos, el conductor equivalente, ¿no? Como podemos apreciar, es considerablemente mayor, ¿no? Al radio equivalente, al radio medio geométrico equivalente del conductor. ¿Ya? Entonces, esto ocasiona que al tener básicamente un conductor equivalente mucho más grande, ¿no? Como vuelvo a repetir, disminuimos el gradiente del campo eléctrico, ¿no? Y con esto se disminuye básicamente el efecto corona, ¿no? Principalmente el efecto corona. Eh, Entonces, de ahora en adelante, cuando hablamos el radio medio geométrico del conductor, vamos a estar hablando ya de solamente este valor de aquí, ¿no? 0,174 metros, casi 17,4 centímetros aproximadamente. Bien, y aquí también podemos ver que estamos calculando ya el radio real, ¿no? La formulación viene dada por esa expresión, y donde el radio real ya de ese conductor equivalente a las cuatro fases viene a ser de 0,224 metros, ¿no? 22,4 centímetros aproximadamente. Bien, continuando, vamos a, una vez que tenemos los datos de los conductores, vamos a proseguir con la formulación, en este caso analizando el efecto de la Tierra. Ya, eh, como sabemos, eh, el conductor está en una superficie, o mejor dicho, está entre dos torres. El conductor que se encuentra entre dos torres, me disculpan por el dibujo, ya, está a un cierto potencial, ¿no? Digamos, más. Y la Tierra está a un potencial, digamos, un potencial neutro. No está a un potencial negativo ni a un potencial positivo, pero sí está a un potencial neutro. Entonces, es claro que va a haber una interacción del campo eléctrico. ¿En qué sentido?
en este sentido, ¿no? Si nosotros tenemos dos esferas más menos, el campo eléctrico que se forma entre esas dos superficies metálicas, de esta forma. Y del mismo modo ocurre entre un conductor y eh, la superficie de la Tierra, ¿no? Es de la Tierra. Pero de la Tierra no se sabe mucho, no podemos modelar toda la Tierra, ¿no? Entonces, para hacer un efecto equivalente, nosotros usamos a la Tierra como un espejo, como un plano terrestre, ¿no? Entonces, al nosotros usar a la Tierra como un espejo, es equivalente a que a una distancia equidistante en este caso, de este conductor, esa carga, se sitúa otra carga del signo opuesto, ¿no es cierto? Entonces, se va a presentar el mismo efecto que si nosotros tuviéramos la superficie de la Tierra, ¿no? Ese es, ese es no como así, en simples palabras, cómo es el efecto de la Tierra, en todo caso, el método de las imágenes para poder realizar este cálculo. Eh, Entonces, consideramos que vamos a tener un conductor equidistante con respecto al plano terrestre, de signo opuesto o de carga opuesta. Es decir, si por ese conductor en un instante está pasando una corriente positiva, por ese conductor va a estar pasando una corriente negativa, ¿no? Es un poco la analogía eh, para para una línea de transmisión. Entonces, ya vimos los cálculos, ¿no? En el video anterior mejor dicho, ya vimos las dimensiones de la torre en el video anterior. Ahora vamos a simplemente a calcular las distancias que, pues, no sé, las diferentes distancias que vamos a necesitar, ¿no? Tanto distancias eh, entre su imagen, en este caso, por ejemplo, tenemos este guarda, que está acá D, y su imagen que sería D', ¿no? Del mismo modo tenemos acá este guarda E, y acá tiene su imagen E'. De igual modo, para los conductores de fase, tanto A, B y C. Y también algunas distancias relativas que nos van a pedir, por ejemplo, en este caso, B de', ¿no? O sea, B, la fase B con la imagen de', o sea, esta distancia de aquí. ¿Ya? Eh, Me parece que este gráfico lo realicé en GeoGebra, no recuerdo bien, ya, pero sí, sí me parece que lo realicé en GeoGebra para un poco simplificar los cálculos que se van a tener ahí, ¿no? Al momento de realizar, eh, eh, al momento de poder hallar esa distancia, ¿no? En este caso B de', ¿no? Entonces, continuando con el método, ya aquí tenemos una formulación que básicamente nos indica, ¿no? Una capacitancia propia y una capacitancia mutua. Al igual que el modelo el cálculo de la reactancia, hablamos de una impedancia propia, una impedancia mutua. Del mismo modo, para el efecto de la capacitancia, nosotros vamos a eh, tener esa misma metodología, ¿no? De un valor propio y un valor mutuo. Eh, estas fórmulas las he obtenido del libro del Duncan Grover, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Sí, 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 del Duncan Grover, ¿no? Si quieren más detalle, ahí revisan el libro y quizás lo puedan entender mejor, ¿ya? Eh, entonces, aquí tenemos un valor P. Este valor P va a ser la inversa de la capacitancia, ¿no? Que es algo como una susceptancia, por decirlo así, por unidad de kilómetro. Eh, También recordar que aquí ya estamos hablando de distancias reales, tanto en la distancia que va a haber entre el conductor real y su imagen, ¿no? Con respecto al plano de la Tierra, con respecto al plano de la Tierra, y también
en el radio del conductor ya no va a ser el radio medio geométrico o el radio equivalente, sino ya va a ser el radio real. Ya hay que tener en consideración ello. Del mismo modo, la formulación tenemos para la capacitancia mutua entre fases, ¿no? Ahí hablamos de una distancia, ¿ya? Entre un conductor K y la imagen del conductor M. O sea, vamos a tener un conductor acá, por ejemplo, E, y este conductor vamos a tener que, digamos, ver la interacción que existe entre cada imagen, pues, ¿no? de los conductores que están presentes en la línea de transmisión. Entonces vamos a interactuar con no sé, bueno, A', B', S', D', ¿no? Entonces va a haber ahí como una especie de combinatoria entre todos los conductores, ¿no? Básicamente para poder ver la interacción que puedan existir entre ellos. Entonces ahora continuamos. ¿Ya? Y del mismo modo vamos a empezar a armar nuestra matriz, en este caso de capacitancia o de impedancia natural, ¿ya? Donde la matriz diagonal principal, esta matriz, vienen a ser los valores propios, ¿no? Y tanto la triangular inferior como la triangular superior van a ser los valores mutuos, ¿ya? Los valores mutuos, en este caso de susceptancia. Bien. Eh, Aquí podemos ver ya la formulación inicial que tuvimos de impedancia propia, pero en este caso, sus capacitancia propia. Bueno, no es una capacitancia en sí, es una susceptancia, porque la capacitancia está en faradios, ¿no? Y esto está en inversa al faradio. Entonces ya tenemos HA, que viene a ser la distancia entre el conductor A y su imagen, del mismo modo B y del mismo modo C. Tenemos estas distancias, ¿ya? Al tener estas distancias aquí, tenemos ya los radios. Este es el radio equivalente, recordar. O sea, este R es el radio real de este conductor, ¿no? O sea, hemos tenido 4 conductores, vemos allá un equivalente, ¿cierto? Este equivalente tiene un radio medio geométrico y este valor R va a ser el radio medio geométrico, eh, dividido entre 0,7788, ¿no? Entonces, este valor va a ir aquí, ¿no? Y claro, como las 4 fases son iguales, vamos a tener el mismo valor para los tres, perdón, para las 3 fases. Eh, Ahora, tanto para los conductores de guarda como el OPG doble, para los dos, ya vamos a tener un radio real ya especificado en la parte superior, ¿no? Como la parte superior me refiero a la parte inicial de esta página que hemos estado analizando. Ahora en esta proximidad vamos a calcular los valores de, de susceptancia mutua, ¿ya? Mutua. Entonces, en la triangular superior tenemos unos valores que se han calculado aquí. Aquí estamos hablando de A con la imagen de B, A con la imagen de C, la distancia que hay entre A con la imagen de D y la imagen que hay de A con la imagen de E. Entonces, en esa combinatoria vamos a poder, eh, también, mm, digamos, incluir en la formulación el efecto, pues, que hay entre las fases, ¿no? Y estas son los radios, ¿no? Los radios equivalentes que se tienen.
Entonces, como la línea de transmisión es geométrica, pero es simétrica, la diagonal inferior va a ser la misma a la diagonal superior, ¿no? Aquí por simetría. Eh, Recordar que cuando hablo de simetría es esto, ¿no? Tenemos aquí los dos conductores de guarda y los tres conductores de fase. Entonces, si nosotros trazamos una línea acá vertical, vamos a poder ver una simetría en esta zona y en esta zona. Y del mismo modo para las imágenes, ¿no? Vamos a tener acá la imagen de las guardas y acá vamos a tener las imágenes de los conductores de fase. Entonces, esto no ocurre, por ejemplo, si tú tienes una línea de 220 kilovoltios, ¿no? A doble eterna, ya, esto no va a ocurrir. Ahí la formulación también se va a poner un poco más engorrosa, por decirlo así. Ya, vamos a borrar esto. Ya, listo. Entonces, hemos podido apreciar que la línea, en este caso, en su construcción, es simétrica. Entonces, de ello, tanto la diagonal inferior como la diagonal superior van a tener los mismos valores. Es decir, PAB va a ser igual a PBA, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ya teniendo todos los valores, vamos a tener completa nuestra matriz natural en este caso, de susceptancia, ¿ya? Bueno, acá hay un error ya de llamar capacitancia porque estamos en unidades que son inversas al faradio, ¿no? Ya. Entonces, nosotros ya tenemos una matriz natural completa. Esta matriz es de 5 por 5. Ya, es una matriz de 5 por 5. Pero nuestra matriz de transformación del dominio de las fases al dominio de la secuencia más menos cero es una matriz de 3 por 3, ¿no? Entonces, existen varios métodos para poder hacer esta simplificación de una matriz de 5 por 5 a 3 por 3. ¿Ya? Eh, Hay métodos como reducción gaussiana, entre otros. Pero para nosotros no complicarnos tanto, solamente vamos a realizar una ecuación matricial, ¿no? Una ecuación matricial que nos va a ayudar bastante. A ver, vamos a enfocar un poco más esto. Vamos a centrar la imagen. Ahí está bien. Ya. Entonces, eh, nosotros vamos a partir de una matriz de 5 por 5. Tenemos que llegar a una matriz de 3 por 3. Eh, em, Nosotros vamos a tener ya una matriz de, digamos, de susceptancia, porque esto es inverso al Faraday, y vamos a tener también una matriz Q, que en este caso no estamos hablando de corriente, sino estamos hablando de carga. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un efecto capacitivo, ¿no? Que básicamente está ligado, bueno, a la interacción entre el campo eléctrico, ¿no? Y también vamos a tener una tensión, ¿no? Una matriz que va a ser, o sea, este producto va a ser igual a una tensión. Eh, Vamos a tener en consideración, ¿ya? Que por los conductores de guarda no circula corriente. Al no haber una circulación de la corriente, o sea, si nosotros vamos a la ley de Ohm, si no circula corriente, al menos en estado estacionario, si no circula corriente, eh, no va a haber tensión. La tensión va a ser igual a cero. Entonces, esta matriz, esta formulación lo que nos quiere decir es que vamos a tener una matriz columna de 5 elementos
es decir, tensión en la fase R, tensión en la fase S, tensión en la fase T, y cero que van a representar los valores del cable de guarda, ¿no? Eh, entonces, ya teniendo en consideración ello, vamos a aplicar el método, ¿no? Que nos indica que esta matriz P que se encuentra en el dominio de las secuencias, una matriz de 5 por 5, vamos a particionarlo y llamémoslo eh, convenientemente, ¿no? Aquí tendremos una partición, algo así más o menos. Entonces PA va a tener estos valores de aquí, PB va a tener estos valores de acá, del mismo modo PC y del mismo modo PD. Entonces, de aquí nosotros vamos a llegar a una ecuación matricial, ¿no? Si nosotros multiplicamos, eh, bueno, claro, acá estamos en una ecuación matricial y esta es llamémoslo una interpretación algebraica, ¿ya? Una interpretación algebraica. Entonces, tenemos cuántos valores o cuántas incógnitas. Eh, tenemos dos, ¿no? Tenemos dos incógnitas que son tanto PV, tres tenemos, QP y QN. Entonces, para ello, eh, podemos igualar estas dos ecuaciones. Al igualar estas dos ecuaciones, nosotros vamos a, digamos, a eliminar una variable menos, ¿no? Vamos a eliminar una variable. Al eliminar esta variable, solamente nos va a tener, o vamos a tener como resultado una ecuación ya con solo dos variables, BP y QP. Esta interacción entre QP, entonces, perdón, aquí hay que recordar que mm, la capacitancia es igual a carga entre voltaje. Entonces, carga, aquí va a ser igual a capacitancia por voltaje. Ya, capacitancia por voltaje. Entonces, mm, si nosotros hacemos una analogía, es decir, mm, a ver, si nosotros aquí despejamos la tensión BP, vamos a tener 1 sobre capacitancia y QP. Entonces, es claro que toda esta ecuación matricial que tenemos aquí va a ser igual a 1 sobre C, que viene a ser la capacitancia, o 1 sobre la capacitancia. Entonces, al invertir estas matrices que están compuestas por P, ya vamos a tener la unidad en faradios, tal y como indica la fórmula. Entonces, nuestra matriz equivalente de capacitancias, ya nuestra matriz equivalente de capacitancias solo se va a reducir el cálculo de nuestra matriz equivalente de capacitancias a tener estos valores de P. Ujú. Estos valores de P. Entonces, continuamos. Ujú. Entonces, como ya nosotros sabemos los valores de cada matriz P, PA, PD, PC, PD, entonces fácilmente se puede calcular la matriz de capacitancias en el dominio de las fases. Esta matriz está compuesta por 9 valores, ya es una matriz de 3 por 3. Y nosotros calculamos también ya directamente, ¿no? El Y de la admitancia. Bueno, en este caso sería una B, susceptancia.
Estos valores están en unidad por kilómetro, ¿ya? Y aplicaremos la matriz de transformación, ¿no? Para llegar al dominio de la secuencia. Finalmente, vamos a tener aquí ya la matriz transformada al dominio de la secuencia. Tenemos aquí la matriz en el dominio de las fases y aplicando la matriz de transformación o la matriz de cambio de base, pasaremos al dominio de la secuencia. Y podemos ver que los valores de la matriz diagonal principal son superiores a los valores de la matriz triángulo inferior y del mismo modo son inferiores los valores de la matriz triangular superior, el cual podemos aproximar casi a cero. Entonces, este valor que tenemos acá sería nuestra susceptancia de secuencia cero. Y estos dos valores de aquí serían nuestros, bueno, el de aquí, perdón, este valor sería nuestra susceptancia de secuencia cero, este valor sería nuestra susceptancia de secuencia positiva, y este valor de aquí sería nuestra susceptancia de secuencia negativa. Aquí también comprobamos que tanto la susceptancia negativa como la susceptancia positiva para una línea de transmisión eh, son iguales. Entonces, bueno, ahí se pudo comprobar, se pudo realizar el cálculo. Aquí regresando a, este resumen, se puede comprobar que los valores, tanto de secuencia, a ver, los valores ya de, de secuencia positiva es igual a los valores de secuencia negativa en el caso de la susceptancia y ligeramente idéntico pues a los valores obtenidos en el plan de transmisión o en el estudio de anteproyecto, ¿no? Y bueno, ese ha sido un poco lo que he querido compartir. Ya nos vemos en otro video.